Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El sitio arqueológico celtíbero de Aratis se encuentra situado en el municipio de Aranda de Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Fundado en torno al siglo VI a.C., fue destruido por los romanos en las guerras sertorianas, entre los años 74 al 72 a.C. De allí provienen un grupo de cascos celtíberos que fueron expoliados por un cazatesoros furtivo desde los años 1980, parte de los cuales fueron recuperados por la Guardia Civil a partir de 2013. Estos cascos nos hablan de la importancia de la guerra en ese mundo celtíbero de la última mitad del primer milenio antes de Cristo. En el caso de Aratis, estamos hablando de una sociedad tradicional de ganaderos trashumantes, que completaban sus recursos con la producción agraria, pero que además pudieron tener una interesante industria metalúrgica. Ese contexto socioeconómico fundamental no ha de hacernos olvidar la importancia de la guerra para estos grupos humanos, incluyendo actividades de captura de tesoros, es decir, saqueos, de las comunidades vecinas y, sobre todo, del Valle del Ebro tras la romanización de este. Es cierto que las relaciones con esa zona romanizada fueron variables, con momentos de intercambios pacíficos y otros momentos de racias violentas por parte de los celtíberos. Todo este proceso se agravó durante las guerras sertorianas, esas guerras en las que el rebelde Sertorio se levantó contra el gobierno dictatorial en Roma de Sila en el año 82 a.C. y logró mantener su revuelta en esta parte nororiental de la península ibérica hasta la muerte del propio Sertorio en el 72 a.C., fecha en la que pudo ser destruido Aratis. Que los celtíberos de Aratis estuviesen integrados en las huestes de Sertorio no ha de sorprendernos, al pensar en esa tradición guerrera que representan los cascos que estamos viendo. Unos cascos datados entre los siglos IV y II a.C. y perfectamente preparados para la guerra, con su calota o cúpula principal y las carrilleras para proteger la cara. Pero es que además se completaban con una serie de elementos ornamentales, como la cimera, obviamente en la parte superior, para llevar un penacho, que podía marcar la jerarquía del guerrero, o esas serpientes más o menos estilizadas, forjadas sobre la protección de los ojos, quizás empleadas como símbolo de regeneración, pues así como la serpiente muda su piel y revive, el guerrero que portaba la serpiente, al morir, accedía a la otra vida. Aunque la serpiente también podía tener un valor de protección, pues el guerrero utilizaba al animal como esa herramienta de protección que atemorizaba a los enemigos. Con todo, el ornato más vistoso de los cascos son las alas, cuya interpretación, de nuevo, es compleja. Puede marcar el rango del guerrero, incluso en el combate, al hacer más visible al caudillo de la hueste. Pero también puede ser una marca de autoridad más allá de la guerra. Y, por supuesto, puede tener un valor simbólico, al asociar las alas con el mundo celeste divino, y el guerrero se convertía así en un intermediario entre su pueblo y los dioses. Buena parte de estos cascos fueron enterrados por los propios celtíberos tras romperlos, acaso porque sus propietarios habían fallecido, no sabemos si de muerte natural o en el combate, y el casco ya no podía ser reempleado por otra persona, porque sencillamente el ciclo vital del guerrero había llegado a su fin. Es decir,
el hombre que había sido llamado para el combate y que había logrado reunir una amplia panoplia a lo largo de su vida cada vez más compleja y más simbólica, esa panoplia tenía que ser destruida cuando el guerrero desaparecía. Como decíamos al principio, estos cascos fueron expoliados desde los 1980 y durante varias décadas. Estas acciones de saqueo, más allá de cualquier valoración moral que vamos a evitar, generan un problema histórico notable. Al ser saqueado, se pierde el contexto arqueológico del objeto, con lo que buena parte de la información histórica desaparece. El casco se convierte así en un objeto más o menos llamativo, pero con una historia muy pobre. No es necesario conservar los objetos allá donde se desarrollaron en su historia original. Los bienes patrimoniales pueden entrar perfectamente en el mercado de obras de arte. Pero es importante que lo hagan tras haber analizado correctamente su valor histórico, pues en caso contrario, insisto, serán objetos bellos, pero sin memoria. En cualquier caso, Aratis va a seguir dándonos mucha más información ahora que se ha organizado de forma sistemática y adecuada su excavación. Y en ese momento los cascos recuperados podrán volver a integrarse dentro de esa historia que han perdido. Hasta entonces, nos quedan como símbolo de esa importancia de la guerra en el mundo celtíbero, algo que nos recuerda Gonzalo Rodríguez, historiador, especialista en ese mundo celtíbero. Alas para la guerra, Aratis y la Celtiberia. Una exposición maravillosa que no os podéis perder. Fijaos, se acaba casi ya el 5 de octubre. Los famosos cascos celtíberos de Aranda del Moncayo los tenemos en Madrid. Son piezas fundamentales de la historia de España, del pasado celtibérico de España, de los bravos guerreros celtíberos que se enfrentan a Roma. Cascos con una simbología maravillosa, con las alas de la gloria y la figura serpenteante, quizás el dragón cósmico del mundo celtogermánico. Una pasada, no dejéis de asistir. El yacimiento de Aratis es una ventana a la comprensión de la España prerromana, a la comprensión del mundo celtibérico, al papel de la guerra y la gesta heroica o el mito heroico en dicho mundo celtibérico. Gesta heroica que después encontramos, claro está, en la guerra de Numancia. Así que ya lo sabéis, el árbol sin raíces no da fruto. El árbol sin raíces lo empujas y se cae. Bien, pues sin raíces va a ser difícil la buena política y nuestras raíces también están en esta España lejana del mundo celtibérico.